No, muchísimas gracias de estar nuevamente con ustedes, un espacio súper lindo porque creo que además ha ido marcando una marca en el país justamente para hablar del liderazgo de las mujeres, ¿no? Algo que tenemos que seguir promoviendo para que las mujeres estemos en más espacios de decisión. Bueno, yo lidero un banco de casi 300 millones de patrimonio, 2.800 millones de dólares en cartera, ¿no? Es un banco grande y además dentro del sistema financiero hemos estado pasando a lo largo de estos años diferentes tipos de ciclos económicos también. Yo creo que lo importante es nunca negociar la sostenibilidad de largo plazo con negocios que pueden ser rentables de corto plazo. Eso es muy importante y además hay que sumar aquí también hoy en día que algo lo promovemos mucho de este Banco FIE y son los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza. Nunca sacrificar algo de corto plazo que afecte mi sostenibilidad tomando en cuenta estos criterios, ambiental, social y de gobernanza. Muchas veces nos ofrecen negocios, pero que no van alineados con estos tres ejes que hoy en día nos mueven ya desde una práctica sostenible, ¿no?, que tenemos que tener las empresas en Bolivia. Entonces ahí es donde hay que ir mirando que no caigamos en tentaciones de corto plazo. Lo que pasa es que, por ejemplo, de nuestra organización, el tema de sostenibilidad, el tema ESG, es transversal a nuestro plan estratégico. O sea, está alineado en nuestro propósito, en nuestra razón de ser. Entonces, sería muy difícil que eso suceda, porque además de las ventajas también competitivas es que ese propósito esté alineado también a tu equipo gerencial, ¿no? Entonces, ya sea tu toma de decisiones dentro del negocio, que puede ser cartera, captaciones, el tema de la oferta, de hablar de un ecosistema financiero para nuestra clientela, nunca debe estar desalineado de estos criterios. Yo creo que lo interesante de FIE es que nosotros venimos de una organización que siempre ha ido rompiendo reglas, ¿ya? Primero, 5 mujeres fundan FIE, ¿no? Fundan FIE y es una entidad que la primera regla que ha roto es prestar dinero a personas de escasos recursos. Venimos enraizadas en una profunda sensibilidad social con nuestro país. Dentro de esas personas de escasos recursos, las mujeres, ¿no? Las mujeres a las cuales el sistema financiero hace el siglo pasado, en los años 80, nos estaba vedado. Entonces, ahí, sin que existan estos criterios en ese momento ambiental, social y de gobernanza, nosotros ya teníamos una profunda visión ética de prestar dinero, de fomentar el emprendimiento, de incluir a las mujeres en los espacios de decisión, de fomentar el emprendimiento de mujeres, entender ese bienestar económico de las mujeres. Cuando este movimiento en el mundo empieza a generarse, cuando hablamos del Pacto Global, de los ODS, de sostenibilidad y ya de profundizar en los criterios ASG, para nosotros ha sido muy fácil volver a algo que ha sido una práctica institucional, formalizarlo con estos principios. Entonces, somos de los primeros bancos que nos hemos adherido a los principios del Pacto Global. Hemos trabajado muchos años con los principios de empoderamiento de las mujeres y hoy en día por ejemplo, somos el primer banco que ha tenido un código de ética y te estoy hablando ahí de los años 90, ¿ya? Y además ética pensada con todos nuestros grupos de interés, ¿no? Con trabajadores, con lo que son nuestros directores, gobernanza, todo eso. Y hoy en día, por ejemplo, Banco FIE ha definido entre sus grupos de interés al planeta. Nosotros tenemos acciones concretas porque entendemos que ese es el único lugar donde vamos a vivir y que nuestras prácticas tienen que estar alineadas inclusive a sostener a nuestra casa, al planeta.
Yo hablaría un poco más de incertidumbre de entornos volátiles que hemos estado viviendo, ¿no? Ya sea por el contexto internacional que vienen a ser las guerras, venimos de la pandemia también, donde hemos tenido que probar nuestra resiliencia financiera. Entonces yo creo que ahí tenemos que analizar muy bien los riesgos. Ninguna decisión se debe tomar sin tener un análisis de riesgo que mida no solamente escenarios históricos de lo que ha sucedido, porque no había una pandemia, ¿no? Y hoy en día hay que poner entre nuestros escenarios de riesgo ese escenario histórico con el que hemos vivido, pero hoy día introducir criterios de predictibilidad, ¿no? Entonces, estamos hablando mucho de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que profundizar nuestros modelos para entender estos tiempos que pueden venir de incertidumbre, pero donde tenemos que acogernos a estos modelos de riesgos que nos permitan tomar decisiones. Ahí nuevamente te digo, ¿no? Cuando uno tiene una visión ambiental, social y de gobernanza, también puedes ahí tener tus análisis para ver justamente qué es lo que puede estar afectando a la sostenibilidad de la empresa y tomar en cuenta criterios de cómo me voy a ver hoy, cómo me veo en el mediano plazo y cómo me quiero ver en el largo plazo. Bueno, nos hablan mucho que las mujeres tenemos esa intuición, pero yo creo que hoy en día tenemos que tener criterios mucho más responsables. Por ejemplo, validar la intuición. Validar la intuición yo creo que es importante y para eso tenemos que tener modelos financieros, modelos económicos que nos ayuden a ver flujo de caja, costos, cómo tenemos que enfrentar a diferentes escenarios. Nosotros hace 3 años no podíamos tal vez estar viviendo, tener mucha claridad de lo que hoy podría haber sido un tipo de cambio o la escasez del dólar americano, ¿no? Pero si tú vas analizando entornos macroeconómicos más microeconómicos, te puedes ir anticipando, ¿no? Entonces nosotros creo que ya sabíamos desde la empresa privada que este momento iba a llegar. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos anticipamos frente a escenarios que van a ser cambiantes, volátiles y donde además no solamente nos afecta ya los escenarios locales, como puede ser la falta de dólares, la inflación, sino también cómo estamos pasando fuera de nuestras fronteras y hoy en día un entorno de guerra, cómo también nos puede afectar a nuestros propios negocios? Bueno, yo no negocio propósito. El propósito de Banco FI es la inclusión social y financiera y no podemos negociar nuestro propósito ni frente a muchas veces oportunidades que aparecen como negocios que pueden ser muy rentables o muy interesantes, ¿ya? Hay un dicho, ¿no? Cuando el milagro es grande, hasta el santo desconfía, ¿ya? Entonces, yo creo que hay que estar siempre muy atentos a lo que nos ofrecen. Hemos visto, por ejemplo, malas prácticas en el sistema financiero, no voy a dar los nombres, pero que nos han causado muchos problemas, no solamente a los bolivianos y a las bolivianas ahorristas, sino al propio sistema financiero que podrían haber desestabilizado una situación. Entonces, cuando yo veo que alguien me ofrece un rédito muy grande que no va asociado al riesgo que estoy asumiendo, debemos desconfiar. Y sobre todo lo que yo les digo, nunca negocien su propósito. Creo que no. Creo que en realidad las decisiones que hemos ido tomando en el tiempo, primero hay algo que debo decir, no las tomo sola, ¿no? Estamos hablando de ambientes donde el gobierno de una empresa es súper importante. Uno puede estar liderando, tener una visión estratégica, pero el gobierno corporativo también te requiere que las decisiones se tomen en esos diferentes niveles de gobierno con mucha responsabilidad. Entonces, yo creo que tenemos lecciones aprendidas, posiblemente de muchas decisiones que tomamos, de las buenas y de las malas, ¿no? Pero lo interesante en una empresa es que son equipos, ¿no? Y también eso es muy importante a la hora de
de conformar empresa y de tomar decisiones. No solamente es la sostenibilidad financiera, hablar de liquidez, hablar de mi flujo de caja, de la rentabilidad que quiero, la rentabilidad que espero para mi empresa, de la sostenibilidad, del impacto que quiero lograr en la sociedad, pero también creo que es muy importante hablar de los equipos con los que trabajamos. Hoy en día hablar del talento, hablar de las personas es algo inevitable. Y cuando además las personas que trabajan contigo se enamoran del propósito, pues mucho mejor. Bueno, no debes tener sesgos emocionales cuando estás hablando de una inversión. Por eso es muy importante que además las personas que estén a cargo de tomar decisiones financieras estén muy bien formadas, tengan experiencia, y que las emociones, como te digo, así como esta, el sesgo emocional puede decir, oye, este negocio puede ser muy bueno y en un año vamos a tener una rentabilidad muy grande, pero ese negocio es sostenible en el tiempo, ese negocio no va a afectar mis otras decisiones, no va a afectar mi reputación, no va a afectar mi estabilidad financiera. Entonces yo ahí más bien utilizaría ese tu ejemplo para volver a decir no se dejen confundir cuando nos ofrecen cosas muy buenas, pero que detrás de eso no hay un análisis de riesgo y sostenibilidad en el tiempo. Bueno, justamente es cuando uno ve que tiene utilidades muy altas, pero que no están respaldadas con un análisis de riesgo, donde veamos todo el análisis de la empresa, ¿ya? Entonces, liquidez, o sea, no hay que sacrificar liquidez por rentabilidad, no hay que sacrificar, no hay que sacrificar sostenibilidad por rentabilidad de corto plazo. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado justamente con eso. Y yo creo que hoy en día la recomendación que les doy es que hay muchísimas herramientas, modelos de riesgos, modelos predictivos, donde podemos ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Y esos indicadores pueden ser también humanos? No, por supuesto. Una de las primeras señales cuando uno tiene que tomar alerta es cuando el gobierno corporativo no es bueno. Es decir, cuando las decisiones no se toman de una forma alineada a la ética, a la responsabilidad, y cuando vemos factores de decisión desordenados, un gobierno corporativo que no es ordenado, que no responde a una ética empresarial, es una de las primeras alertas de que ahí no hay una conducta empresarial impecable. Bueno, en el sistema financiero hay muchos temas que nos pueden quitar el sueño, como ha sido, por ejemplo, entender un proceso de la pandemia donde muchos de nuestros clientes, obviamente de manera absolutamente entendible, han tenido que dejar de pagar sus deudas porque habían perdido el trabajo, porque se habían enfermado, porque había problemas en el núcleo familiar. Entonces yo creo que ahí uno de los temas más importantes que hemos demostrado en nuestro país, en el caso particular de FIES, esa resiliencia que hemos podido tener frente a entornos adversos. Entonces, entender que si me dejan de pagar un montón de clientes del banco, pero también hay otros clientes que de igual manera necesitan seguir siendo atendidos, y por otro lado, tengo la responsabilidad de tener la captación, los ahorros de los bolivianos y de las bolivianas. Entonces, tener la posibilidad de seguir operando, de hablar de tu continuidad del negocio frente a escenarios adversos, es una de las pruebas más importantes que creo que no solamente lo hemos enfrentado como FIE, sino como el sistema financiero, y muy victoriosos, ¿no? Y muy victoriosos porque además tenemos hoy en día un sistema financiero solvente, resiliente, y que además sigue atendiendo a todas las necesidades de los emprendimientos y de las empresas en Bolivia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de motor económico, la mujer
tiene una tarea muy importante en nuestro país. Nosotras en Banco FIE tenemos aproximadamente 800,000 clientas que es, en el banco y están en comercio, servicios, producción, en todos los sectores económicos de la sociedad. Agricultura, minería, estamos las mujeres, ¿no? Y somos sujetos de crédito y estamos formando parte además de una cadena productiva en el sector primario, secundario y terciario de la economía. Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro por ese lado, pero que además esas mujeres, además de recibir estos créditos, además de estar formando parte de la economía, tienen algo que es muy prodigioso, que las utilidades, los beneficios, los rendimientos no solamente van a la empresa, sino al bienestar de sus familias. La mujer piensa en salud, piensa en educación dentro del hogar y eso nos genera bienestar. Entonces, ¿cómo no vamos a proteger a nuestras mujeres bolivianas que son tan importantes para el progreso de nuestro país? Y por otro lado, hoy en día hay muchas mujeres ya que estamos al frente de empresas, no solamente emprendimientos pequeños, hay pymes y corporativos. Entonces, estar hoy día las mujeres en todos esos espacios de decisión, donde además no solamente estamos tomando decisiones empresariales, financieras, sino no estamos transando ética, no estamos transando responsabilidad con el medio ambiente, creo que nos pone en una posición muy importante. Y finalmente las mujeres también en la política, ¿no? Nuestro país está hoy en día mostrando una asamblea constituyente donde asamblea legislativa, perdón, donde la mayoría son mujeres. Creo que eso es muy importante, pero todavía tenemos desafíos, muchísimos desafíos, porque aparentemente cuando no es por imperativo de la ley, a las mujeres no nos invitan. Yo creo que todavía hay que repensar, hay propuestas donde ya hemos estado trabajando en diferentes foros donde estamos las mujeres, donde hablemos qué pasa cuando no hay todavía mujeres en las mesas de tomar decisiones, donde seguimos viendo muchas corbatas, donde nos falta justamente ver este liderazgo femenino. ¿Será que tenemos que hablar de cuotas? ¿Tenemos que hablar de paridad también en la empresa privada? Es un desafío, todavía es un reto que lo pongo en la mesa. Muchísimas gracias a ustedes, siempre un placer, un gusto y seguir fomentando el liderazgo de las mujeres.